El hombre más sabio de la historia nunca pidió oro. Sin embargo, el oro lo persiguió. Él nunca buscó el poder. Sin embargo, los reyes se inclinaron ante él. ¿Por qué? Porque Salomón comprendió una verdad que la mayoría de los hombres ignora. La sabiduría es la raíz de toda riqueza, no el esfuerzo ni la ambición. Entender este discurso no se trata de historia. Se trata de ti y de las preguntas que no has podido responder. ¿O porque te sientes perdido, a pesar de que trabajas más duro que nunca? ¿O porque tu vida carece de rumbo, a pesar de que persigues cada meta? ¿O porque lees, te esfuerzas y te exiges, pero sigues sin paz, sin dominio? La respuesta es que has perseguido lo que Salomón rechazó. Has buscado resultados sin ley. Has perseguido el éxito sin comprender la estructura que lo sostiene. En la próxima hora, te entregaré los principios que hicieron de Salomón el hombre más sabio que jamás haya vivido. Aprenderás a gobernar tus pensamientos, a construir riqueza sin adorarla, a escuchar la voz de la verdad en el silencio y a convertirte en la clase de hombre a quien Dios mismo confiaría la abundancia. Si estás listo, comencemos. Introducción. El secreto de la sabiduría de Salomón. Estás a punto de desbloquear la lógica espiritual detrás de uno de los hombres más sabios que haya caminado sobre esta tierra. No porque haya conquistado tierras o construido imperios con sangre, sino porque entendió la ley. No hablo de la ley moderna, hablo de la ley detrás de todas las cosas, la ley que rige el poder, el oro, la paz y el propósito. La ley que Salomón dominó. Hoy, la mayoría de los hombres quiere oro, pero pocos están dispuestos a convertirse en oro. Quieren el palacio, pero se olvidan del pilar fundamental. Salomón no pidió oro, sino entendimiento, y los cielos respondieron. Lo que él recibió, el dominio, la riqueza, la paz y el control, no llegó por casualidad, guerra o herencia. Llegó como una respuesta divina a un deseo mental alineado con una ley eterna. Tú persigues resultados, te matas trabajando, copias estrategias, adoras lo externo. Pero entiende esto, los antiguos no construyeron templos, reinos o dinastías con ruido. Construyeron en silencio. Construyeron por ley. Y Salomón construyó algo que ninguna estrategia moderna puede comprar. Un nombre que resuena a través del tiempo. El verdadero tesoro no era el oro de Salomón, sino la mente que lo atrajo. Él se alineó primero con la ley divina, y toda la riqueza le siguió. Esa misma ley sigue rigiendo la riqueza hoy, pero los hombres ya no la buscan. Buscan atajos, por eso, siguen siendo esclavos de sistemas que deberían comandar. Pides influencia, abundancia y claridad. Pero déjame preguntarte esto, ¿has pedido entendimiento? ¿Has pedido la sabiduría para gobernar aquello que buscas, o solo el resultado final? Salomón pidió correctamente. Él sabía que el hombre que gobierna su propia mente pronto gobierna todo bajo el cielo. Lo que estoy a punto de revelarte no te dará consuelo. Te confrontará, pero la verdad siempre lo hace. Te mostraré que no has fracasado por falta de herramientas, apoyo o el momento adecuado. Has fracasado porque aún no has comprendido las leyes que Salomón obedeció. La sabiduría que convierte a los hombres en reyes. Y ahora te digo, busco el entendimiento por encima de las posesiones, porque cuando entiendas, ya no perseguirás el oro, lo comandarás. Porque la sabiduría es la riqueza en forma de semilla. Cuando la plantas, la nutres y la obedeces, la cosecha llegará, y ningún hombre, ningún sistema, ningún fracaso podrá quitártela. En este discurso te enseñaré a construir riqueza como lo hizo Salomón, a través de la ley interna, de la claridad silenciosa, de la alineación con principios y de la obediencia al orden. Ningún truco moderno reemplazará lo que estás a punto de aprender. Lo que sigue no es palabrería, es jerarquía. No es teoría, es un trono. Que esta sea tu declaración: me convierto en gobernante, gobernándome a mí mismo. Que esa identidad reemplace a todas las demás. El mundo tiene suficientes seguidores. Tiene suficiente ruido. Lo que le falta, lo que anhela, es el regreso del hombre de la ley. El regreso de aquel que gobierna primero desde adentro y por lo tanto no puede ser gobernado desde afuera. Esto no es para el hombre que quiere la facilidad. No es para el hombre que busca una ventaja temporal. Es para el hombre que desea el dominio, no los aplausos, el poder, no la popularidad, el legado, no el lujo. Y ese hombre debe aprender, como Salomón aprendió, que las riquezas no se otorgan, se revelan a aquellos que buscan la sabiduría. Has llegado a una línea en la arena. Crúzala. A partir de este momento, no hables más de tu pobreza. No hables más de lo que te falta. Empieza a hablar de entendimiento.
Empieza a hablar de gobierno interno. Empieza a moverte no por emoción, sino por dirección divina. Que el camino de Salomón se convierta en el tuyo. Te guiaré a través de las leyes que crearon su imperio. Desglosaré el orden que aseguró su reinado. Y si escuchas, no solo con tus oídos sino con tu alma, te convertirás en lo que él se convirtió. El hombre que recibe lo que otros persiguen, a quien se le confía lo que otros malgastan. La hora es ahora. Parte 1. La verdadera riqueza comienza con el entendimiento, no con el dinero. Salomón no comenzó su reinado con ambición por las riquezas, lo comenzó con reverencia, con una pregunta hecha no por el avaro, sino por el sabio: dame un corazón entendido. Y como su deseo se alineó con la ley eterna, las riquezas le siguieron sin que él las pidiera. El entendimiento fue el imán, la riqueza fue el resultado. El hombre moderno invierte esta ley, pide el oro, no la mente para sostenerlo, ruega por resultados, no por la sabiduría que comanda los resultados. Y así permanece como un mendigo a las puertas de su propio reino. Lo que persigues revela lo que adoras, y lo que adoras determina en qué te conviertes. Los hombres no fracasan por falta de oportunidades, sino por falta de claridad interna. Preguntan, ¿cómo consigo más? Pero nunca se preguntan, ¿cómo me convierto en más? Salomón sabía que este último era el camino. Él se convirtió en el hombre que podía manejar lo que otros arruinan. Y por eso, lo que otros perseguían, lo perseguía a él. No te dejes engañar por el ruido. No te dejes seducir por la urgencia. La mayoría de las riquezas hoy se obtienen por la fuerza y se pierden por la insensatez. Pero las riquezas obtenidas por el entendimiento duran por generaciones. El legado de Salomón no estaba en las monedas, sino en la estructura de su pensamiento. Y el tuyo debe ser igual. Que este sea ahora tu credo interno. No persigo las riquezas, las comiendo con sabiduría. Porque lo que persigues, admites que no controlas. Pero lo que comandas por ley, por principio, por orden, viene como un sirviente, no como un amo. El oro nunca debe ser la meta, siempre debe ser el resultado. Andrew Carnegie también siguió este patrón. No se rodeó de gente que lo halagaba, se rodeó de pensadores, hombres que podían razonar, calcular y ver lo que otros no veían. Su riqueza fue un subproducto de su capacidad de pensar en leyes a largo plazo. Por eso perduró. El mundo honra al hombre de pensamiento, no al del ruido. Sigue al que habla despacio pero actúa con decisión. Salomón gobernaba sin levantar la voz. Sus mayores victorias no fueron en campos de batalla, sino en tribunales, en momentos de juicio donde el entendimiento se convertía en espada y escudo. Él ganó con la mente. Debes dejar de preguntar, ¿cómo gano más dinero? Y empezar a preguntar, ¿cómo entiendo mejor? No estás aquí para convertirte en un trabajador. Estás aquí para convertirte en un hombre sabio. Una decisión sabia vale más que 1000 días de trabajo, porque la sabiduría compra lo que el sudor por sí solo nunca podrá. Todos los días debes preguntarte, ¿entiendo las leyes detrás de lo que estoy haciendo o estoy realizando ciegamente tareas que otros crearon? La mayoría de los hombres vive en ciclos que nunca eligieron. Copian, imitan, mimetizan, pero nunca entienden. Y por eso, su trabajo solo produce migajas. Salomón no nació sabio, lo eligió, lo pidió. Hizo de la sabiduría su prioridad, y a cambio, lo hizo un gobernante. Él oró, dale a tu siervo un corazón entendido, para que pueda juzgar correctamente. Y el cielo respondió, no por su estatus, sino por su alineación con la ley. Que estas palabras te gobiernen ahora. Siembro entendimiento y cosecho oro. Dilo en voz alta. Plántalo en la tierra de tu mente. Porque el oro no es más que la recompensa visible de una alineación invisible. Nadie puede fingir esta ley. O te vuelves sabio, o te vuelves exhausto. La elección es tuya. Ahora debes hacer del estudio un ritual, no de tendencias, sino de principios. No consumas información, extrae entendimiento. No acumules conocimiento, aplica el juicio. Salomón estudió la naturaleza, a las personas, el tiempo, la consecuencia. Vio más allá de la superficie de las cosas, y por eso, sus palabras eran ley en su tierra. El tonto memoriza citas, el sabio vive el significado detrás de ellas. El tonto se precipita en los mercados, el sabio espera, observa, juzga y se mueve una sola vez con plena autoridad. El entendimiento te da ventaja. Un movimiento preciso de una mente sabia rompe 1000 movimientos frenéticos de una mente confundida. Debes crear espacio para el estudio. Incorpora una ley de reflexión en tu ritmo diario. Así como Salomón escribió proverbios,
Tú debes escribir tus observaciones. ¿Qué viste hoy? ¿Qué patrones se repitieron? ¿Qué palabras te llevaron a ganar? ¿Qué acciones te llevaron a perder? El hombre que estudia su propia vida, la domina. Salomón era un registrador, un maestro, un rey filósofo. Él no solo vivía, aprendía de vivir. Sus diarios eran como escrituras, sus leyes se convirtieron en la estructura de la civilización. Y esto no vino del privilegio, sino del hambre por entender. Esa misma hambre debe entrar en ti ahora. Deja de buscar secretos en nuevos lugares. Comienza a construir entendimiento a partir de las viejas leyes que has ignorado. El honor, el orden, la causa y el efecto, la quietud antes de la decisión, el propósito antes del movimiento. Cuando ves con claridad, construyes de manera permanente. Eso es lo que el hombre sabio sabe. Eso es lo que el hombre rico olvida. Que este último credo se asiente profundamente en tu ser. No persigo las riquezas, las comiendo con sabiduría. Siembro entendimiento y cosecho oro. Dilo cuando te levantes. Dilo antes de dormir. Dilo hasta que tus huesos lo crean. Y luego actúa en consecuencia. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra no porque naciera favorecido, sino porque eligió el entendimiento por encima de todo lo demás. Tu riqueza le seguirá los pasos. Parte 2. El sabio gobierna sus pensamientos antes que su reino. Salomón declaró: tal como un hombre piensa en su corazón, así es él. Ese verso no es poesía, es ley. El reino externo de un hombre se levanta o se derrumba según el estado de su corte interna. Los pensamientos no son ociosos, son arquitectos, y el hombre que no los gobierna construirá un palacio de arena. No puedes dominar la tierra, la riqueza, las relaciones o los negocios si no puedes dominar primero tus reacciones, tu enfoque y tu diálogo interno. La mente es un trono o un campo de batalla. Salomón no se elevó por herencia, se elevó porque primero gobernó desde adentro. La paz en el exterior comenzó con el orden en el interior. Los hombres de hoy están frenéticos. Quieren controlar todo lo de afuera, a la gente, la política, las ganancias. Pero pregúntales, ¿puedes aquietar tu mente por una hora? ¿Puedes mantener una visión en silencio? ¿Puedes comandar tus pensamientos como a soldados? La mayoría no puede. Y por eso fracasan. El poder comienza con el gobierno del pensamiento. Salomón juzgaba naciones enteras desde la quietud de su sabiduría interior. Podía escuchar a dos madres discutir por un niño y en un momento entregar un veredicto que acababa con toda duda. Esa claridad no venía del carisma. Venía del dominio de la ley interna. Había entrenado a sus pensamientos para que fueran sirvientes. Mira tus propios pensamientos. ¿Te están elevando o te están agotando? ¿Te sirven o te sabotean? Cada miedo, cada demora, cada duda es un reflejo de un parlamento mental no entrenado. El rey debe sentarse en el trono o las voces del caos reinarán. Ese rey debe ser tú. Henry Ford no era el hombre más educado, pero dominó el enfoque. Entrenó su mente para mantenerse en una sola idea hasta que los resultados obedecieron. Dedicaba tiempo a la soledad, caminaba en silencio con preguntas y regresaba con respuestas. Esto es lo que separa al líder del trabajador, una mente gobernada. No envidies al hombre que parece exitoso si no tiene paz interior. Su oro se pudrirá en su mano. Su casa se sentirá como una jaula, porque ninguna fortuna externa puede superar el tormento de un mundo interno sin gobierno. El reino de Salomón era grande porque su mente se sometió primero a la ley. Escribe esto ahora. Gobierno mis pensamientos, por lo tanto, construyo. Eso no es una opinión, es un principio. Cada logro que buscas debe formarse primero en el pensamiento. Pensamiento sostenido con claridad, pensamiento alimentado por la fe, pensamiento refinado por el silencio, hasta que se convierte en un comando, y un comando se convierte en una manifestación. Debes establecer la ley en tu pensamiento. Levántate y decide, ¿qué pensamientos permito? ¿Qué dudas deben ser silenciadas? ¿Qué afirmaciones debo repetir hasta que exijan obediencia? Un castillo sin guardia se cae, al igual que una mente sin guardianes. Pon guardias en las puertas de tu atención. Que este sea tu credo. Mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior, y que tus acciones lo demuestren. Comienza cada día en silencio. No te toques con el mundo hasta que hayas declarado la ley en tus pensamientos. Di tu objetivo en voz alta. Reemplaza la queja con el mando. Reemplaza la ansiedad con el orden. Salomón se sentó en un trono, pero su verdadero poder era invisible. Estaba en el ritmo de su corazón, la estructura de sus valores, la claridad de su atención. Ahora debes construir este mismo trono en tu interior. No esperes a que el mundo se calme. Gobierna ahora o divagarás para siempre. Los hombres construyen imperios y los pierden. Ganan fama y caen en la ruina. ¿Por qué?
Porque pensaron que el dinero podía arreglar lo que solo la ley mental podía. Pensaron que los aplausos podían sustituir la paz interior. Pero Salomón sabía que toda riqueza construida fuera de los límites del gobierno del pensamiento destruirá a su constructor. No necesitas otro plan, necesitas disciplina interna. Necesitas la ley del pensamiento. Necesitas silencio antes de las decisiones. Necesitas ensayar la visión hasta que se vuelva instinto. Así es como se mueven los reyes. Así es como se levantan los imperios. El cimiento es siempre invisible, pero lo determina todo. Escribe esto y repítelo a diario. Gobierno mis pensamientos, por lo tanto, construyo. Mi mundo exterior es el reflejo de mi ley interior. Que estas palabras se conviertan en tu ancla diaria. Que guíen tu enfoque, tu habla, tus acciones. El hombre que no gobierna desde adentro, será gobernado por el mundo de afuera. Salomón no era un hombre apresurado. No se dejaba influenciar por las tendencias. Sabía que el pensamiento es una semilla y cada palabra hablada es agua. Él plantaba con intención, hablaba con cálculo, y su reino fue la cosecha de su disciplina interna. El tuyo también lo será. Entrénate hoy. Protege tu templo interior. Si un pensamiento no te construye, expúlsalo. Si una palabra no se alinea con tu propósito, cállala. Habla solo lo que te fortalece. Piensa solo lo que comanda. Mantén solo la visión que te eleva. Todo lo demás es ruido. No necesitas más energía. Necesitas más gobierno de la energía que ya posees. Deja de dispersar tu atención y comienza a apuntar tu enfoque como una espada. El hombre que gobierna 10 pensamientos por completo siempre construirá más que el hombre que entretiene a 100 sin control. Comando final. Comienza cada mañana declarando tu ley mental. Repite en voz alta. Hoy gobierno mis pensamientos. Hoy mantengo solo lo que construye. Hoy me muevo como Salomón, en silencio, con firmeza, alineado. Haz esto durante 90 días. Tu mente cambiará. Tu energía se aclarará. Tu reino comenzará. Parte 3. Todo hombre debe pedir sabiduría como Salomón antes de que se le confíe el poder. El hombre que busca el poder antes que la sabiduría es un niño jugando con fuego. Puede construir por un momento, pero la estructura no durará. A Salomón se le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa, riquezas, la derrota de sus enemigos, una larga vida, pero pidió discernimiento. Sabía que solo la sabiduría podía sostener lo que el poder atrae. Hoy muchos piden riqueza sin entender cómo gobernarla. Claman por reconocimiento sin saber quiénes son. Desean influencia antes de haber establecido el orden interno. Y así, lo que ganan rápido lo pierden igual de rápido, porque la ley es eterna. El poder exige estructura. Y la estructura exige sabiduría. Te preguntas por qué el éxito se demora, porque la riqueza te evade, porque la oportunidad te rodea pero no aterriza. La respuesta no está en tus circunstancias, está en tu preparación. La ley divina no le concede el mando al hombre que no ha demostrado ser capaz de sostenerlo sin destruirse. Mira de cerca. La petición de Salomón agradó a Dios porque estaba alineada con la ley espiritual. No pidió de manera egoísta, pidió de manera legítima. Pidió lo que lo haría capaz de construir sin derrumbarse. Por eso, Dios le dio no solo la sabiduría, sino todo lo que podría haber pedido y más. Debes aprender a orar, a hablar y a moverte como Salomón. Deja de pedir más, pide la mente que puede sostener más. Pide el carácter que sostiene la abundancia. Pide el discernimiento para tomar la decisión correcta cuando nadie está mirando y nadie aplaudirá. Cuando Andrew Carnegie construyó su imperio, no buscó primero el talento, buscó a hombres con juicio. Hombres que no se asustarían bajo presión. Hombres que elegirían el principio sobre el impulso. Eso era sabiduría en acción. La fortuna se construyó porque el cimiento era la claridad mental. No se te negó el poder, se te protegió de él. Porque el poder sin preparación es veneno. Te ciega, te distrae, multiplica los defectos que ya tienes dentro. Pero cuando la sabiduría precede a la recompensa, el poder se convierte en un instrumento de construcción, no de destrucción. Haz de este tu credo. Pido sabiduría para igualar la riqueza que tendré. Preparo mi mente para que mi fortuna pueda perdurar. Estas no son afirmaciones, son leyes para vivir. Pronúncialas en voz alta cada día hasta que tu subconsciente comience a obedecer. Escribe esto ahora en tu diario personal. ¿Qué debo entender para llevar el futuro que deseo? No te saltes esto. Siéntate con ello, escucha. Esa pregunta es la puerta. La respuesta que recibas en el silencio será más valiosa que cualquier seminario, libro o mentor. Porque vendrá de tu corte interior. El poder te pone a prueba. Magnifica quién eres en secreto. Si no puedes gobernar tus deseos en la oscuridad, serás derrocado en la luz. Salomón entendió esto. Construyó primero desde adentro, y Dios le dio el dominio afuera.
Ese es el orden eterno. Obedécelo. No digas que quieres millones si no puedes manejar cientos. No digas que quieres liderar si no puedes liderar tu propio horario. No declares que estás listo para la expansión si aún pospones las disciplinas básicas de la vida diaria. Eso es burlarse de la ley de la sabiduría. Comienza cada semana con un repaso. ¿Goberné mi tiempo? ¿Administré mi mente? ¿Goberné mis apetitos, mi habla, mi emoción? Esta es tu sala del trono. Tu dominio no comienza con un título. Comienza con cómo manejas 24 horas. Dios le da más a quien domina lo poco. Thomas Edison probó más de 10.000 materiales antes de descubrir el filamento para el bombillo. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con el entendimiento, no con los atajos. Construyó una mente que podía soportar la demora. Eso es sabiduría, y por eso su invento dio forma a generaciones. Debes quemar cada oración superficial. Debes dejar de pedir escapar, y pedir en su lugar, perspicacia. Pide convertirte en el tipo de hombre que Salomón se convirtió, uno que gobierna con discernimiento, uno que se multiplica porque primero se sometió a la ley, uno que espera pacientemente, aprende profundamente y se mueve con decisión. Afirma esto en tu sangre. No buscaré atajos, buscaré estructura. No pediré oro, pediré entendimiento. Y por ley, recibiré ambos. Dilo hasta que tu carne se resista. Dilo hasta que tus miedos se retiren. Dilo hasta que se convierta en instinto. Esta parte del viaje es la más dolorosa porque expone la verdad. No te falta oportunidad, te falta capacidad. Y esa capacidad debe desarrollarse a través de la búsqueda diaria de la sabiduría, a través de la práctica, a través del silencio, a través de la ley. Haz un voto hoy. Pasaré 1 hora cada semana en soledad, haciendo una sola pregunta. ¿Qué debo entender para construir lo que deseo? Sin dispositivos, sin ruido, solo silencio y verdad. La sabiduría de Salomón llegó en la quietud, la tuya también. El poder sin sabiduría es ruido temporal. La sabiduría sin poder es oro escondido. Pero la sabiduría con poder, eso es dominio. Y naciste no solo para tener éxito, sino para reinar. En el pensamiento, en el habla, en el comportamiento, en la disciplina, en el destino. Ese reinado comienza cuando tú, como Salomón, no pides riquezas, sino discernimiento. A partir de este momento, dejarás de perseguir resultados. Empezarás a convertirte en el hombre que puede cargarlos. Ya no llorarás por la demora, te regocijarás por la preparación. Y cuando llegue la hora del poder, estarás listo. Parte 4. Un hombre sabio sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Una sola palabra puede coronar a un hombre o destruirlo. El trono de Salomón no se sostenía solo sobre piedra u oro. Se sostenía sobre el juicio, sobre el filo del lenguaje. Podía terminar una guerra con una frase, separar la verdad de la mentira con una sola respuesta. Así es el peso de la sabiduría hablada en el momento correcto. Hoy te enseñan que la confianza es ruido, que el poder es volumen, que el dominio está en hablar primero. Esto es una mentira. El poder real se mide en la contención. El tonto dice todo lo que sabe. El sabio guarda lo que los demás ruegan escuchar. Salomón gobernaba a través de las palabras, no porque hablara a menudo, sino porque cuando hablaba, la ley le seguía. Tu vida en este momento, mírala, no está moldeada por lo que sabes, está moldeada por lo que dices. Las palabras que dices sobre tu futuro. El tono que usas en un conflicto. El silencio que rompes cuando la paciencia habría preservado tu paz. Entiende, el habla no es expresión. El habla es creación. Cada palabra que dices se convierte en ley en el mundo que habitas. El poder de Salomón no vino de un ejército, vino del timín. La disciplina de esperar hasta que la verdad se revelara. La fuerza para guardar silencio hasta que hablar trajera claridad, no confusión. Esto también debes dominarlo si quieres ser el gobernante de tu propio dominio. Te diré lo que los hombres no se dan cuenta. La mayoría de tus batallas se pierden porque hablaste demasiado pronto. Negociaste antes de entender. Confesaste debilidad en lugar de comandar una dirección. Reaccionaste donde debiste permanecer quieto. Que ese dolor te enseñe. John D. Rockefeller, uno de los mayores constructores de imperios que el mundo ha conocido, era famoso no por discursos ruidosos, sino por su silencio mesurado. Cuando la competencia entraba en pánico, él hacía una pausa. Cuando los rumores circulaban, él esperaba. Una vez dijo, la habilidad para tratar con la gente es una mercancía tan comprable como el azúcar o el café. Pero más poderoso que eso, practicaba la disciplina de la lengua. Andrew Carnegie también escuchaba más de lo que hablaba. En sus reuniones de cerebros, a menudo permanecía callado por largos tramos, hablando solo cuando su mente había formado algo que hiciera avanzar la estrategia. Ese silencio no era pasividad, era el afilamiento de la ley interna. Te digo ahora, si quieres dominio sobre los resultados,
primero debes dominar la contención. El hombre que no puede controlar su lengua no puede construir nada que dure. Porque todas las cosas se crean a través del habla. Tu salud, tus relaciones, tus finanzas, tu propósito. La lengua indisciplinada es una destructora de naciones y sueños. Debes construir una ley sobre tu boca, un código. No digas nada que sea una reacción. No digas nada sin pensarlo. No digas nada que debilite tu futuro, ni siquiera en broma. Habla con el peso de alguien que sabe que las palabras son armas. Puedes usarlas para destruir o puedes usarlas para gobernar. Cada mañana di en voz alta. Hablo solo cuando construye. Mis palabras son armas de orden. Gobierno mi lengua, por lo tanto, comiendo mis resultados. Que esto se convierta en el mandamiento de tu nuevo yo. Cuando sientas la tentación de hablar para buscar validación, haz una pausa. Cuando alguien te ofenda y quieras desquitarte, haz una pausa. Cuando te sientas inseguro y quieras llenar el aire con sonido, haz una pausa. El hombre que puede esperar tiene más poder que el hombre que reacciona. Déjame mostrarte otra cosa. Las palabras no solo gobiernan los resultados, revelan quién crees que eres. Cuando dices no puedo o espero o me gustaría, expones tu falta de dominio. Pero cuando dices lo haré, decido, me comprometo, plantas la semilla de un rey. Por eso las palabras de Salomón perduraron más allá de su vida. No eran meras oraciones, eran leyes eternas disfrazadas de parábolas. Él dijo, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra dura lo aviva. Enseñó que las palabras deben ser guiadas por la sabiduría, no por la emoción. Haz de tu hogar un campo de entrenamiento. Comienza a hablar con orden en las cosas pequeñas, bendice tu comida, comanda tus mañanas, corrige tu postura con tus palabras. Construye tu mundo exterior dominando primero el ritmo interno de tu lengua. Si vas a construir un imperio, primero debes construir con el silencio. El imperio de Salomón no comenzó con un discurso. Comenzó con una oración por sabiduría y una comprensión silenciosa de la ley. Tú también debes crear un espacio para el silencio diariamente. Siéntate solo. No preguntes nada. No digas nada. Escucha. Ahí, la semilla del poder comenzará a crecer. Es en el silencio donde entiendes quién eres. Es en la contención donde empiezas a sentir los movimientos de la ley superior. Los hombres que no pueden estar quietos son esclavos del caos del mundo. Pero los hombres que dominan la quietud doblegan el mundo a su ley. Que esta parte de tu transformación sea clara. El poder no pertenece al más ruidoso, pertenece al más sabio. Y la sabiduría no grita en las calles, susurra en la cámara del alma. Aprende a escucharla, a hablarla, a esperar hasta que se levante dentro de ti. Afirma de nuevo ahora, con reverencia. Hablo solo lo que construye. Gobierno mi mundo a través de la contención. Mis palabras no actúan, comandan. Dilo de nuevo hasta que sientas que el poder regresa a tu alma. Tu próxima batalla no se ganará con estrategia. Se ganará con la disciplina de la lengua. No interrumpas la sabiduría que se está formando en ti persiguiendo la aprobación de los hombres. Habla solo cuando la voz interna confirme que las palabras son dignas de tu futuro. Procedamos ahora a la siguiente parte, donde multiplicaremos lo que estás aprendiendo. No solo, sino con los hombres correctos. Porque la sabiduría compartida legítimamente se convierte en poder multiplicado. Parte 5. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, pero solo con los preparados. Debes entender esta siguiente ley si quieres ascender a cualquier posición de poder. La sabiduría no se multiplica en el ruido, se multiplica en el orden. Se multiplica en círculos de hombres que honran la ley, buscan el crecimiento y caminan con reverencia. Salomón no compartió sus proverbios con los tontos, los escribió para sus hijos, para los buscadores, para aquellos que temían a Dios y honraban la disciplina. Mira a tu alrededor, ¿quién rodea tu mente? ¿Quién escucha tus ambiciones? ¿Quién moldea tu pensamiento sin decir una palabra? Si tu círculo se burla de los principios, bromea sobre la disciplina, teme el silencio o persigue el entretenimiento, entonces no estás en un círculo de cerebros, estás en un pozo. Charles Schwab no ascendió por carisma o genio. Estaba rodeado por un círculo de principios. Sirvió bajo Carnegie, una de las mentes más respetuosas de la ley de su época. Schwab absorbió el orden de los métodos de Carnegie, la visión de su planeación, la confianza de su palabra. Se elevó porque multiplicó la sabiduría a través de la asociación. No existe el hombre hecho a sí mismo. Solo hay hombres autoalineados que se rodean de otros alineados con la misma ley. Si quieres ascender, primero debes purgar a los tontos. Luego debes reunir a los sabios. Debes construir tu círculo con intención. Un hombre que honra la ley vale más que 100 que se entretienen con la mediocridad. Pregúntate ahora, ¿quiénes son tus 5? Nómbralos. ¿Confiarías tu fortuna en sus manos? ¿Compartirías tus oraciones con ellos?
¿Llevarías tu objetivo principal a su consejo? Si no, ya sabes lo que tienes que hacer. No te demores más. No puedes convertirte en Salomón en compañía de payasos. Construye una ley para tu consejo. Una reunión por semana. Una hora de silencio. Un principio estudiado. Una acción acordada. Esto no es una reunión social, es una reunión sagrada de mentes. Que cada hombre hable solo lo que fortalece. Que cada hombre sea responsable de su palabra. Que el estándar sea alto, o que se vaya. Salomón escribió: el hierro afila el hierro, así un hombre afila a otro. Esto no es poesía, es metalurgia espiritual. Cuando las mentes se encuentran en la verdad, la fricción da a luz a la fuerza. Pero si el hierro golpea la madera, ambos se dañan. No lleves sabiduría a un tonto. No desperdicies principios en el pasivo. Entiende ahora. Tu futuro no depende solo de tu esfuerzo. Depende de tu entorno de pensamiento. Te elevas no solo por lo que haces, sino por lo que quienes te rodean te permiten ser. Si tu entorno debilita tu disciplina, te pudrirás, sin importar cuán noble sea tu deseo. La ley es exacta. O construyes por ley o te deterioras por influencia. Ford tuvo a Edison, Schwab tuvo a Carnegie, Salomón tuvo a sus escribas, incluso Jesús tuvo 12 hombres a quienes reveló verdades más profundas. Esto no es tradición, es estructura. Y sin estructura, ninguna sabiduría se multiplica. Puedes tener conocimiento, pero a menos que se comparta con los preparados, morirá contigo. No busques multitudes, busca consejos. No ansíes seguidores, ansía constructores. Reúne a aquellos que no buscan aplausos, sino aplicación. Tu vida debe convertirse en un horno de principios. Solo aquellos que pueden soportar su calor están destinados a estar cerca. Repite esta ley dentro de ti. Construye un círculo de hombres sabios. El poder se multiplica donde se honra la sabiduría. Dilo de nuevo, escríbelo, háblalo a tu reflejo cada mañana. Este no es un lema, es un acuerdo vinculante entre tu destino y tu disciplina. Por eso debes tomar nota. Comienza hoy. Escribe los nombres de los hombres que debes soltar. Escribe las cualidades de los hombres que debes buscar. Habla tu intención en voz alta. El universo obedece a la claridad, no a la confusión. Y ahora déjame advertirte. El círculo equivocado te costará años. La influencia equivocada te robará tu fuego. Algunos hombres destruyen no con los puños, sino con la pasividad. Algunos debilitan tu objetivo simplemente por existir cerca de él sin reverencia. Te agotan con su comodidad, te anclan con sus miedos. Córtalos ahora. Elige en su lugar a aquellos que afilan tu pensamiento, aquellos que hacen preguntas poderosas, aquellos que se mueven en silencio, aquellos que cargan con su propio peso. Cuando 5 hombres piensan por ley, construyen un imperio que ninguna tormenta puede tocar. Esta parte de tu vida no puede ser opcional. Construye el círculo, protege el estándar, multiplica la sabiduría. Es el camino de Salomón, es el camino de Schwab, es la única forma en que un rey se hace de verdad. ¿Estás listo para continuar? En la siguiente parte te mostraré por qué todas las riquezas se pierden sin propósito. Porque la riqueza sin una visión que la ancle se te escapará de las manos como polvo. Pasemos ahora a la sexta parte. Parte 6. Riquezas sin propósito son pobreza disfrazada. Salomón advirtió una vez sobre un hombre que trabaja, se esfuerza, acumula riqueza de día y de noche, solo para dejársela a otro que no se la ganó, a uno que no entiende su valor. ¿Por qué? Porque el primer hombre no tenía una visión detrás de su trabajo. Era rico en oro, pero estaba en bancarrota de propósito. Construyó con sudor, pero no con espíritu. Ganó el mundo y perdió la razón. Esto, mi amigo, es la plaga silenciosa de nuestro tiempo. Los hombres persiguen monedas pero olvidan la causa. Construyen empresas sin una razón más profunda que el apetito. Y aunque cuentan dinero, no pueden medir el significado. Su riqueza se convierte en una maldición, su trabajo en esclavitud, porque olvidaron lo que Salomón sabía. El propósito precede a la ganancia. Si tus riquezas no están atadas a un objetivo claro y definido, las perderás, las malgastarás o ellas te gobernarán. Y cuando las riquezas gobiernan a un hombre, se convierte en un sirviente con ropas finas. Puedes impresionar a otros, pero seguirás siendo un extraño para ti mismo. Puedes alimentar tu vanidad, pero morirás de hambre en tu alma. Henry Ford no solo construyó autos, construyó movilidad. Visualizó un mundo donde el hombre común se moviera con dignidad. Su objetivo no era solo el dinero, era la transformación. Ese objetivo dirigió cada fábrica, cada sistema, cada invento, porque vio más allá de la moneda, hasta el propósito que podía servir. Ahora debes preguntarte, ¿cuál es el propósito detrás de tu búsqueda? ¿Por qué quieres riquezas? ¿Para escapar del dolor? ¿Para demostrar algo a otros? ¿Para silenciar tu duda?
Ninguna de estas son razones dignas. Ninguna se mantendrá bajo presión, y ninguna atraerá riqueza duradera. Tu propósito debe estar anclado en la ley, en la contribución, en el principio. Debes querer riquezas no solo para vivir bien, sino para construir bien, no para consumir, sino para construir, no para esconder, sino para expandir. Esto es lo que Salomón pidió cuando no oró por riqueza, sino por sabiduría para gobernar bien. Y como su propósito era justo, las riquezas lo persiguieron. Escribe tu propósito ahora, no mañana. Tu mente no obedecerá a un objetivo que permanezca sin ser declarado. Escribe tu objetivo principal en una frase que corte como el acero. Que sea tan claro, tan arraigado en la verdad, que tu subconsciente no pueda ignorarlo. Luego ve más allá. Ata cada meta financiera que tengas a este propósito. No solo quieras un negocio, quiere un negocio que eleve a otros. No solo quieras tierras, quiere tierras que se conviertan en santuario. No solo quieras dinero, quiere dinero que multiplique la ley en la que crees. Entiende, el dinero no es malo, pero el dinero sin dirección se convierte en un arma contra el hombre que lo tiene. El propósito es la mano que sostiene la espada. Sin él, sangrarás por tu propia ambición. Y déjame hablar con valentía ahora. Si no estás dispuesto a escribir tu propósito, a decirlo en voz alta y a repetirlo a diario, entonces no mereces las riquezas que dices querer. Porque las riquezas son sirvientes de los comprometidos, no de los curiosos. Repite conmigo, no acumulo riquezas sin dirección. El propósito es el cimiento de mi fortuna. Que esta frase sea la pared que ninguna mentira pueda cruzar. Que esta ley sea el compás que ninguna distracción pueda mover. Cada mañana, lee tu propósito. Cada noche, revisa tus acciones. Pregúntate, ¿me moví en alineación? ¿Hice avanzar mi propósito? Si no, el día está perdido, sin importar cuánto hayas ganado. Construye rituales alrededor de tu objetivo. Que tus hábitos lo reflejen. Que tu forma de hablar lo honre. Que tu círculo de amigos lo fortalezca. Porque el hombre que vive sin un propósito vive sin mando. Y el hombre que se mueve sin mando se convierte en el trabajador de la visión de otro. Salomón enseñó que trabajar sin propósito es como sembrar en el viento. Puedes estar ocupado, pero no estás construyendo. Puedes sentir movimiento, pero cosecharás polvo. Sin un propósito, tu energía es robada por cada deseo pasajero. Con un propósito, cada acto se convierte en un ladrillo puesto en el destino. Si hoy te sientes perdido, confundido o disperso, no es porque te falte fuerza, es porque te falta un propósito. El propósito clarifica, el propósito ordena, el propósito convierte el fuego en luz. No pidas más motivación, pide más alineación. Déjame recordarte, la riqueza no es tu problema, la dirección sí lo es. La estrategia no es tu enemiga, la vaguedad sí lo es. Hay millones de hombres que trabajan duro y aún así se sienten vacíos, porque nunca respondieron una pregunta sagrada. ¿Por qué debo construir? Si tu respuesta no enciende tu alma, aún no es verdadera. Esta es la ley. Solo el hombre con propósito puede cargar el peso del poder. Las riquezas no destruyen a los dignos, revelan al no preparado. Sin un propósito, el oro te pudrirá. Con un propósito, te elevará. Así que dilo de nuevo, no acumulo riquezas sin dirección. El propósito es el cimiento de mi fortuna. Dilo hasta que cada célula de tu cuerpo lo obedezca. Dilo hasta que cada acto que hagas fluya de él. Dilo hasta que toda tu vida se convierta en un reflejo de esa ley interna. Y ahora, continuemos. En la próxima parte, descubrirás cómo la sabiduría convierte cada pérdida en una lección, cómo incluso tus enemigos y tus fracasos pueden convertirse en maestros, si piensas como pensaba Salomón. Avancemos. Parte 7. La sabiduría convierte a los enemigos en maestros y el fracaso en lecciones. Si deseas ascender como Salomón, no solo debes buscar la sabiduría cuando la vida es pacífica, debes extraerla del dolor, de las pruebas y del dolor de los errores. El hombre que aprende solo cuando es elogiado sigue siendo un niño. Pero el hombre que estudia sus reveses se convierte en un maestro. Esta es la ley del refinamiento. Cada fracaso es un mensaje enviado para forjar tu mente. Salomón no fue grande porque evitara la confrontación, sino porque juzgaba sabiamente en ella. No se apartó de lo incómodo, sino que se adentró en ello con discernimiento, y por esto su nombre perduró. El tonto huye de la corrección, el sabio la atesora. Ahora debes decidir qué significarán tus fracasos. ¿Se convertirán en lápidas o en planos? ¿Enterrarás tu ambición debajo de ellos o construirás tu próxima estrategia sobre su mensaje? La mayoría de los hombres se esconden de la derrota, pero tú debes convertirte en el hombre que la persigue y le exprime su sabiduría. Déjame contarte sobre Abraham Lincoln. Fracasó en los negocios, perdió elecciones, sufrió depresión, fue objeto de burlas,
de oposición e incomprensión. Pero él registró sus reveses, los estudió y aprendió más rápido de lo que sus pérdidas podían destruirlo. No era simplemente resiliente, era inteligente en la derrota. Eligió la sabiduría sobre la amargura. El principio es este. Un hombre que aprende más rápido de lo que pierde no puede ser detenido. Deja que el mundo se ponga en tu contra. Deja que otros mientan, traicionen y se burlen. Deja que los retrasos te pesen. Pero si conviertes cada golpe en entendimiento, te levantarás con más poder que cualquier hombre que nunca ha luchado. ¿Cómo conviertes el fracaso en combustible? Primero, debes registrar. Ten un libro de errores. Escribe lo que sucedió, cómo sucedió y qué pensamiento, creencia o hábito le dio lugar. Esto no es debilidad, es estrategia de guerra. Debes convertirte en el general de tu mente. Y los generales llevan registros. Segundo, extrae la ley. Detrás de cada fracaso hay un principio roto. Pregúntate, ¿qué ley violé? ¿Ignoré la disciplina? ¿Confié en el consejo equivocado? ¿Hablé sin propósito? ¿Me alejé de mi objetivo? Encuentra el hilo, córtalo de tu pensamiento, reemplázalo con un comando. Tercero, reajusta tu comportamiento inmediatamente. No te curas solo con entender, te curas con la acción correctiva. Di tu nuevo comando en voz alta. Conéctalo a tu propósito. Que cada revés se convierta en un escalón debajo de tu escalera. No hay vergüenza en caer, solo en no usar la caída. Y finalmente, revisa semanalmente. La sabiduría no debe ser recordada, debe ser ensayada. Cada 7 días, abre tu libro, lee tus lecciones, recuérdate a ti mismo las leyes que has escrito. La disciplina no viene del dolor, sino de la respuesta organizada al dolor. Di esto ahora y créelo. El fracaso alimenta mi sabiduría. Ningún enemigo puede detener a un hombre que aprende más rápido de lo que pierde. Estas no son palabras suaves, son las armas de un rey interno. Estas son las palabras que Salomón habría dicho antes de juzgar. Estas son las palabras con las que Lincoln vivió cuando caminaba solo. Entiende, tu enemigo no es el hombre que se opone a ti. Tu enemigo es la parte de ti que aún se niega a aprender. No eres débil porque luchas, eres débil porque repites sin corregir. Eso se acaba ahora. No busques venganza, busca el refinamiento. No pierdas tiempo demostrando que los demás están equivocados. Demuestra que tu nuevo mando es correcto. Cuando un hombre realmente aprende de la pérdida, se vuelve peligroso. Se mueve sin disculpas, habla sin repeticiones, actúa sin dudar. Incluso aquellos que te odian se convierten en tus maestros. Incluso aquellos que te traicionaron se convierten en tus espejos, porque el hombre sabio dice, me mostraste donde era ciego, y por eso ahora estoy armado. Esto no es poético, es poder práctico. Debes practicarlo ahora. Comienza hoy. Escribe tu pérdida más reciente. Escribe la ley que ignoraste. Escribe la nueva ley por la que ahora vives. Dilo en voz alta, repítelo por la mañana. Mide tus acciones en contra de ella cada noche. Así pensaba Salomón. Así gobernaba Lincoln. Así es como te elevas. No existe el dolor desperdiciado en la vida de un hombre sabio. Cada cicatriz se convierte en una escritura. Cada enemigo se convierte en un sermón. Cada retraso se convierte en un diseño. Pero solo si tú eliges que sea así. Que tu mente ahora esté de acuerdo. El fracaso alimenta mi sabiduría. No puedo ser derrotado, solo educado. Estamos ahora preparados para pasar a la siguiente ley, la siguiente capa del reino interno. En la siguiente parte te mostraré por qué la disciplina sin ley es frágil y como todo imperio, ya sea de la mente o del mercado. Se levanta o se cae según su estándar. Prepárate para reconstruir tu reino interno. Parte 8. Un reino sin disciplina se derrumba. Una mente sin ley divaga. El imperio de Salomón no se construyó sobre el caos. No se mantuvo unido por carisma o fuerza. Se sostuvo por el orden, por la disciplina bajo la ley divina. Su corte no gobernaba por pasión, gobernaba por estructura. Su nombre no perduró porque era astuto. Perduró porque su vida seguía un estándar inquebrantable. Entiende este principio. El poder sin ley se desmorona. El talento sin estructura se pudre. La pasión sin principios se traiciona a sí misma. Muchos hombres tienen visión, pero pocos construyen sistemas para proteger esa visión. Muchos comienzan con fuego, pocos perduran con ritmo. El verdadero rey no es el que inspira a una multitud, es el que domina sus días. Lo mismo aplica a tu vida. Tu casa es tu reino, tu calendario es tu corte, tu mañana es tu trono. Y si no los gobiernas, te traicionarán. Los muros de un reino no se construyen una vez, se mantienen a diario. Y cada hábito es un ladrillo o una grieta. Déjame preguntarte, ¿tienes leyes para ti mismo o te mueves según cómo te sientes? ¿Te levantas con intención o te demoras porque el estado de ánimo no es el correcto?
Escribes tu visión a diario o la olvidas en la niebla de tus distracciones. El hombre que espera la disciplina nunca la tendrá. El hombre que escribe su ley y vive por ella se vuelve imparable. Salomón mantuvo el orden espiritual y civil. Juzgó con claridad. Preservó la paz con la ley. Y la misma verdad se aplica a ti. Sin disciplina personal, tu riqueza se desvanecerá. Sin estructura, tu creatividad se dispersará. Sin orden, tu poder se escapará por cada rincón de tu vida. Ahora observa cómo vivía Thomas Edison. No solo experimentaba, programaba la invención. Sus avances no vinieron del caos, sino de la rutina. Iba a su laboratorio a diario. Dormía poco, pero de manera consistente. Sus asistentes trabajaban en turnos. ¿Por qué? Porque él entendió que los milagros nacen del método. La ley en acción crea poder en el resultado. Andrew Carnegie no solo contrató trabajadores, diseñó sistemas, entrenó mentes, escaló el orden. Su imperio de acero no se mantuvo por el esfuerzo, se sostuvo por leyes que multiplicaban el valor sin agotar a los hombres. Una vez dijo, pon todos tus huevos en una canasta y luego vigílala. Eso no es imprudencia, es ley y enfoque. ¿Qué significa esto para ti? Significa que debes dejar de improvisar tu grandeza. Debes dejar de esperar que la motivación te sorprenda. Debes construir una ley diaria, sagrada e inquebrantable que gobierne cómo hablas, cómo te levantas, cómo trabajas, cómo descansas y cómo respondes a la resistencia. Déjame darte instrucciones ahora. Escribe estas leyes. 1. Ley del levantamiento. ¿A qué hora debe despertar el rey? Esto no está en debate. El trono espera. El mundo responde al hombre que domina la mañana. 2. Ley de la dirección. Antes de que el sol toque tu piel, di en voz alta tu propósito principal. Dilo con poder. No estás esperando claridad, la estás comandando. No estás esperando dirección. Te estás recordando a ti mismo el camino que ya elegiste. 3. Ley del trabajo. Establece tu estándar de resultados, no de esfuerzo. Ejecución. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos problemas resueltos? Esto no es sobre estar ocupado, es sobre el dominio. Si no mides, no puedes comandar. 4. Ley del pensamiento. No permitas que cualquier pensamiento entre por tus puertas. Cuida tu atención. Si un pensamiento genera miedo, no lo alimentes. Si genera confusión, cuestiónalo. Si contradice tu propósito, reemplázalo. Tú no eres tus pensamientos, eres el gobernante de tus pensamientos. 5. Ley de la reflexión. Al final del día, siéntate en silencio. Revisa tu ley. ¿Dónde obedeciste? ¿Dónde te desviaste? Escríbelo. Aprende de ello. Da una nueva instrucción para mañana. Un rey no duerme sin saber cómo gobernó. Repite esto ahora. El orden construye el poder. Mantengo la ley interna antes de expandir el dominio externo. Dilo de nuevo lentamente. Deja que se hunda en las paredes de tu mente. Tú eres el arquitecto. Eres el juez. Eres el ejecutor de la ley interna. Ahora entiende la consecuencia de ignorar esto. Un hombre sin ley se convierte en un sirviente de cada impulso. Sus mañanas se desperdician. Su poder se filtra a través de la indecisión. Sus pensamientos se convierten en niebla. Sus resultados dependen de la suerte. Y por muy talentoso que sea, no se le puede confiar el dominio, porque ningún reino puede mantenerse sin ley. Salomón sabía esto. Lo aplicó y tú también debes hacerlo. No una vez, sino a diario. La disciplina no es un sentimiento, es una estructura. Es un templo construido a partir de actos repetidos de obediencia a un estándar escrito. Si tu vida se siente fuera de control, no son tus circunstancias, es tu falta de ley. Ahora debes ser riguroso con tu estructura. Defiéndela. No permitas que nadie se burle de ella. No permitas que el cansancio la rompa. Si está escrita, debe ser vivida. Si se habla, debe ser ejecutada. Porque la mente con ley es una fortaleza. Y el mundo se inclina ante el hombre que se gobierna a sí mismo con precisión. Que este sea tu pacto. Ya no voy a divagar. Ya no voy a depender de las emociones. Escribo mi ley, vivo mi ley, me elevo por la ley, y nada sacudirá al hombre que se para sobre ella. Ahora que tu cimiento está establecido, estás listo para la verdad más elevada que Salomón jamás pronunció, la única ley que ancla a todas las demás. La puerta final a la sabiduría y las riquezas, la reverencia por la fuente. En la siguiente parte, revelaré la ley más sagrada que Salomón dio, no como un predicador, no como un místico, sino como un constructor de imperios, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Lo que esto significa y cómo definirá tu futuro se te explicará claramente. Parte 9. La mayor sabiduría de Salomón era temer a Dios y obedecer la ley. Hay muchos hombres que comandan la riqueza, muchos que gobiernan con poder, muchos que acumulan posesiones, construyen ciudades y lideran industrias. Pero entre ellos, pocos duran,
Menos dejan un legado y casi ninguno vive en paz. ¿Por qué? Porque poseen riquezas, pero carecen de reverencia. Obedecen la ley del esfuerzo, pero ignoran la ley superior de origen, la ley de Dios. Salomón no era solo un rey de riqueza, era un rey de orden, un rey de juicio, un rey de paz. Y aún así, cuando escribió la conclusión de su vida, cuando escribió la lección final desde una montaña de oro, sirvientes, sabiduría y poder, no dijo hazte rico. No dijo construye rápido. Dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la puerta final, la ley más alta, el secreto detrás de todo imperio duradero, la alineación con el orden divino. No la actuación religiosa, no el ritual, no la imagen, sino la reverencia interna. El tipo de reverencia que dice, yo no soy la fuente, soy el administrador. Mi vida no es mía para desperdiciarla, es mía para gobernarla en armonía con la mente que me creó. Escúchame ahora. Los hombres caen no porque les falte talento, sino porque les falta reverencia. Las naciones caen no porque les falten ejércitos, sino porque abandonaron la ley divina. Salomón vio esto. Vio reinos desmoronarse después de que el orgullo rechazó a aquel que dio el poder. Él sabía que ninguna riqueza puede preservar a un hombre que ya no honra la fuente de esa riqueza. No se te está pidiendo que te unas a una iglesia. No se te está diciendo que adoptes rituales vacíos. Lo que te enseño ahora es superior a cualquier denominación. Es la ley que rige la semilla, la cosecha, el latido del corazón, el pensamiento, la consecuencia. La ley divina no es creada por el hombre, es el origen de toda ley verdadera. Carnegie entendió esto. Aunque nunca se consideró religioso, honró la ley de causa y efecto. Estudió la ley de la compensación. Dio más de lo que guardó. ¿Por qué? Porque sabía que debes alinearte con el orden superior si esperas que tu trabajo dure más allá de tu aliento. Ford tampoco oraba en plataformas, pero obedeció la ley de la visión, la ley de la utilidad, la ley del servicio organizado. Estas no son invenciones de la industria, son ecos de la ley con la que Salomón vivió. Son verdades espirituales hechas físicas a través de una aplicación consistente. Ahora profundicemos en lo que significa temer a Dios. No significa terror. No significa superstición. Significa asombro. Significa respeto. Significa que pones la ley divina por encima de tus impulsos. Que doblegas tu ego a un orden mayor. Que entiendes que tú no creas la verdad, te alineas con ella. Temer a Dios significa que ya no crees ser el autor de las consecuencias. Entiendes que hay una justicia más alta que los tribunales, una memoria más grande que tu mente, una recompensa más eterna que el dinero. Vives no para complacer a los hombres, sino para caminar correctamente ante el juez divino que ve tu pensamiento antes que tu acción. Esta reverencia no te hace débil, te hace peligroso, porque el hombre que teme a Dios no puede ser sobornado. No puede ser destruido por los aplausos. No puede ser comprado por las ofertas del mundo. Su estándar es más alto. Su conciencia es más aguda. Sus resultados son más permanentes. No cae porque no se dobla. Y guardar sus mandamientos significa que obedeces las leyes que gobiernan el poder. No mientes para obtener una ventaja. No robas tiempo a tu propósito. No matas tu potencial sirviendo a la lujuria, la envidia o el orgullo. No das falso testimonio contra ti mismo con pensamientos perezosos. Honras tu llamado, tu trabajo, tu familia, tu futuro. Esto no es moralismo, es estrategia. Salomón entendió que la obediencia divina es el principio más poderoso en la tierra. Hace que el pobre se levante y el poderoso caiga. Construye una paz que dura más que el oro. Convierte a hombres comunes en reyes, porque hace que su autoridad sea inquebrantable. Di estas palabras en voz alta conmigo. Me elevo por la obediencia a la ley divina. La verdadera sabiduría comienza con la reverencia. De nuevo, lentamente. Me elevo por la obediencia a la ley divina. La verdadera sabiduría comienza con la reverencia. Esto no es una afirmación del ego. Es la declaración de alguien que elige ser gobernado por el estándar más alto que existe. Ahora te pregunto, ¿a qué ley sirves? Tus días están moldeados por el propósito o por la conveniencia. ¿Hablas lo que es correcto o lo que es popular? ¿Honras tu conciencia o la adormeces con distracciones? El hombre que camina con la ley divina camina solo al principio, pero pronto el mundo lo sigue, porque su fruto es innegable. Mira el deterioro del mundo que te rodea. Los hombres se burlan de la sabiduría, elevan la sensación, destruyen la familia, destruyen la identidad, destruyen el orden y luego claman por paz. Pero la paz es el producto de la ley honrada. Sin reverencia, solo hay ruido. Sin obediencia, solo hay colapso. Salomón gobernó Israel, sí, pero más importante,
Se gobernó a sí mismo. Su riqueza era grande, pero su perspicacia era mayor, y su perspicacia no nació del intelecto, sino del temor a Dios. Esa es la fuente. Esa es la ley, y es tu clave para todo poder que buscas. Si no recuerdas nada más de todo este discurso, recuerda esto. El hombre que se alinea con el orden divino no puede ser detenido. Otros pueden ascender más rápido, otros pueden parecer más ruidosos, pero se desvanecen. Tú perduras porque no estás construyendo con polvo. Estás construyendo con material eterno. Ahora escribe esto en tu diario. Grábalo en tu pared. Dilo cada mañana antes de comenzar. Vivo por la ley eterna. Soy gobernado por la verdad que no cambia. Obedezco a la sabiduría de la fuente. Y por lo tanto, construyo lo que no puede ser roto. Estás listo para la parte final, la conclusión. La unión de cada ley, cada idea, cada mandato con el que Salomón vivió. En las palabras finales, te enseñaré cómo hacer de esta sabiduría tu identidad, no solo tu conocimiento. Conclusión. El poder de Salomón no está enterrado en el pasado. Te espera a ti. Has escuchado la ley. Has caminado con reyes. Has visto lo que hizo a Salomón grande. No su palacio, no su tesoro, no sus túnicas, sino su mente, alineada con el orden divino. Y ahora es tu turno. ¿De qué sirve la verdad si no se hace carne en tus hábitos? ¿Qué poder tiene la sabiduría si sigue siendo teoría y no transformación? Este mundo no pertenece al ruidoso. No pertenece al impulsivo. No pertenece al astuto. Pertenece al hombre que se gobierna a sí mismo y rige ese gobierno con una ley inalterable. El hombre que honra el entendimiento antes que la opinión. El hombre que habla menos y construye más. El hombre que busca primero el orden invisible y luego comanda el mundo visible. El secreto de Salomón no está encerrado en las escrituras, está codificado en la ley. Y cada hombre, sin importar sus orígenes, puede participar en ella. Porque la ley divina no respeta a las personas. No le importa tu nombre, tu pasado, tus sentimientos o tus títulos. Respondes solo a la obediencia. Y ahora tú tienes los principios. Repite estas verdades en voz alta. No como una actuación, sino como una instrucción a tu mente. Como un sello sobre tu espíritu. Vivo por la sabiduría de los reyes. Obedezco la ley y comando la riqueza. El reino que construyo comienza en mi interior. Ahora, revisemos lo que se te ha dado. Se te ha enseñado que el entendimiento es más grande que las riquezas. Que los pensamientos deben ser gobernados antes que las ciudades. Que el silencio puede ser más poderoso que los ejércitos. Que la sabiduría compartida con los preparados multiplica el poder. Que las riquezas sin propósito se disuelven. Que el fracaso es una lección. Que la disciplina sin ley interna se derrumba. Que la reverencia es la raíz de todo poder verdadero. Estas no son lecciones aisladas, son un solo sistema de ley. No son polvo antiguo, son una estructura eterna. Y esa estructura te espera a ti. Sí, a ti. Sin importar cuán perdido, cuán pobre, cuán inconsistente o cuán dubitativo hayas sido. Hoy comienzas de nuevo. No como un mendigo de riquezas, sino como un constructor de la ley. Y si preguntas, ¿por dónde empiezo? Te responderé con esto. Comienzas escribiendo tu propósito principal, tu objetivo, tu trono, tu visión. Y luego estableces una ley a su alrededor. Ley del despertar, ley del pensamiento, ley del habla, ley de la decisión, ley de la acción. Estos se convierten en tus guardias. Estos se convierten en tus muros. Estos se convierten en tu paz. Salomón no se topó con la grandeza, la construyó por ley. Y ahora tú también debes hacerlo. Debes construir tu propósito con entendimiento, fortificar tus pensamientos con claridad, proteger tus palabras con intención, multiplicar tu influencia con disciplina, obedecer a la fuente con reverencia. Y luego, mantente firme. No vuelvas al yo débil que persiguió resultados sin estructura, que buscó aplausos en lugar de principios, que divagó porque no eligió la ley. Ese hombre está muerto. Sirvió su propósito para mostrarte quién no eres. Ahora te levantas. Dilo de nuevo con respiración y audacia. Vivo por la sabiduría de los reyes. Obedezco la ley y comando la riqueza. El reino que construyo comienza en mi interior. El silencio que sigue no es vacío. Es un espacio para la instrucción. Un rey escucha más de lo que habla. Y tu próximo mandato no es escuchar más discursos, es escribir tu ley, hablarla a diario, actuarla cada hora y gobernarla hasta que el mundo no tenga más remedio que reflejar tu dominio interno. No necesitas más opiniones, necesitas ley. No necesitas más motivación, necesitas entendimiento. No necesitas más aprobación, necesitas alineación. Estos son los tesoros que Salomón poseía, y ahora son tuyos. Tómalos, escríbelos, háblalos, vívelos.
y camina como un hombre que fue enseñado por reyes.